Bueno, ¿sí ven la presentación? Sí, doctor. Sí, doc. Bueno, el accidente cerebrovascular, para hablar en términos generales, constituye una de las principales patologías de atención médica en los servicios de urgencia en nuestro país. ¿Qué concepto tenemos a nivel general del cerebro? Cumple las funciones sensoriales, motoras, funciones de integración asociadas a diversas actividades mentales. También aspectos como la memoria, el lenguaje, la escritura y la respuesta emocional son controladas por nuestro cerebro. El tronco del encéfalo realiza funciones motoras y sensitivas y reflejas. Y acuérdense que contiene los axones más largos del sistema nervioso, como es el tracto córtico-espinal y el retículo espinal. Allí también se alojan los 12 pares craneales, ¿verdad? La mayoría se origina en el tronco del encéfalo. Cuando en esta unidad funcional se presenta alguna alteración, como es el tema de hoy, como es una enfermedad cerebrovascular, en donde hay una oclusión en el flujo sanguíneo, ¿verdad? Cuando hay un daño de este tipo a este nivel, a nivel del tronco del encéfalo, pues esto representa un gran daño en la economía del cerebro, ¿verdad? Y puede ser potencialmente mortal. Acuérdense, por allá en anatomía, cuando de pronto les hablaban de la fosa posterior, ¿verdad? Es exactamente la estructura en donde se enclava o en donde se encuentra alojado este tronco del encéfalo, perdón, acompañado del cerebelo y acompañado de la médula espinal. Cuando tenemos una lesión ahí, tipo trauma, que te produzca un hematoma, que pueda comprimir esta zona, lo que es la fosa posterior, pues fíjate que tenemos esta situación. En la fosa posterior, acuérdense que también está estructuras, todos esos núcleos correspondientes a todas esas funciones vitales, lo que es la respiración y lo que es la circulación, el control hemodinámico. El cerebelo cumple funciones, ¿verdad?, de equilibrio y de coordinación. Y aquí tenemos una estructura importante, que es el polígono de Willis, el área de unión en la parte inferior del cerebro, precisamente de esta que estamos hablando. Entonces, la conforman la arteria carótida interna, la cerebral media y la arteria basilar. Entonces, nos forma un polígono, una figura geométrica, ¿cierto? Precisamente está en la base del cerebro y precisamente está alojado por esa fosa posterior. Entonces, fíjense que por aquí pasa el gran porcentaje de la sangre arterial. El 80% pasa por aquí. Y todo esto va a los diferentes tejidos del cerebro, a los diferentes lóbulos. Entonces, un daño a cualquier nivel, sea a nivel de la arteria basilar, sea a nivel de la arteria carótida interna, sea a nivel de la cerebral media, representa un daño en las estructuras del cerebro, porque esa oclusión trae como consecuencia la dificultad del paso de la sangre arterial y la llegada del oxígeno, ¿verdad?, que es uno de los principales nutrientes del cerebro para cumplir sus funciones junto a la glucosa, y esto pues puede producir la isquemia cerebral y el aumento del halo isquémico si no lo sabemos manejar. Acuérdense cuando hablábamos de las crisis hipertensivas tipo de emergencia, en temas de manejo ya de un ACV isquémico ya establecido. Aquí nos vamos a enfocar en la forma en que podemos salvar a ese cerebro desde el primer nivel de atención, inclusive desde nuestras casas, si identificamos un accidente cerebrovascular iniciando, ¿verdad?, en evolución. Bueno, y si el 80% de la sangre oxigenada pasa por aquí, el otro 20% ¿por dónde llega? El otro 20% de esa sangre, ¿por dónde llega hacia el cerebro? Carotidas externas.
No, eso hace parte del 80%. Por las vertebrales. Sí, señor. Dame un minutico. Vamos a ir anotando las participaciones. Vamos a ir anotando las participaciones. Sí, señor. ¿Quién me contestó? Algemiro. Esteban, doctor. Esteban. Muy bien, Esteban. Las arterias vertebrales. Vamos a anotar aquí. Tengo una libretica aquí donde voy anotando todo, porque si lo anoto en papelito se me pierde. Muy bien. Por las arterias vertebrales pasa ese otro 20%. Ustedes saben que el cerebro, sus nutrientes son el azúcar y el oxígeno. Bueno, entonces sabemos que el hemisferio cerebral izquierdo controla los movimientos del lado derecho del cuerpo. Lo mismo para el hemisferio cerebral derecho. Y bueno, ya lo que habíamos dicho, esas funciones sensoriales motoras y funciones de integración que cumple este órgano tan importante. Definición del accidente cerebrovascular. Es una alteración de los vasos sanguíneos cerebrales caracterizada por la oclusión debida a un émbolo o a una hemorragia cerebrovascular que produce isquemia de los tejidos cerebrales habitualmente perfundidos por los vasos afectados. Bueno, se dice que en el mundo ya pasó a ser segunda causa de morbi-mortalidad. En nuestro país, pues entra dentro de esos grupos etarios de las enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares. ¿Cuáles pueden ser las causas? Bueno, tenemos un proceso trombótico, ¿verdad? Que puede ser por una placa de ateroma. Por eso es que cuando nosotros hacemos las maniobras, esas maniobras de la medicina clásica, que no se pueden olvidar porque en cualquier momento nos sacan de apuros y nos ayudan con el paciente. Por ejemplo, en las maniobras de excitación del seno carotidio, cuando tenemos una arritmia que no podemos controlar. Usted está por allá en su primer nivel, por allá en un pueblo, y bueno, no hay sino como recurso hacer en las maniobras vasovagales, la estimulación del seno carotidio, para esa arritmia importante que usted quiere controlar. Bueno, aceptado, ¿verdad? Si no tienes otra opción, si no tienes un antiarrítmico allá en donde estés, un beta bloqueante, una mioradona. Ustedes saben que desde que nacemos, desde nuestro nacimiento, empezamos a acumular esas sustancias que forman la placa de ateroma, y no solamente en las coronarias, en cualquier región donde haya arterias, ¿verdad? En cualquier parte de la anatomía donde haya arterias, que no solamente se infarta el corazón, se infarta un brazo, se infarta el pie, se infarta la mano, se infarta el cerebro. Donde quiera que haya arterias, se puede formar una placa de ateroma y, bueno, producir todas esas alteraciones de la isquemia. Entonces nosotros desde que nacemos, sumado a la genética, ¿verdad? Porque hay unos factores que son modificables y otros que sí podemos modificar. Factores no modificables, como el sexo, ¿verdad? Sabemos que en hombres, por la parte epidemiológica, son más susceptibles a enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. El ser hombre. Eso está dentro de los no modificables. Y tenemos los otros antecedentes, que son los antecedentes genéticos, los antecedentes hereditarios, esas herencias que no queremos recibir, ¿verdad? Papá y mamá hipertensos, por ejemplo, o abuelos diabéticos y papá y mamá diabéticos, o uno de ellos diabético, pues tenemos por la sola genética una alta probabilidad de desarrollar enfermedad cerebrovascular y enfermedad metabólica y enfermedad cardiovascular. Súmele a eso esos temas de conducta, ¿verdad? De comportamiento, mejor dicho, de los factores modificables. Si le sumas a eso una alimentación inadecuada, el consumo de grasa,
indiscriminado de carbohidratos, el consumo de cigarrillos, el consumo de alcohol, todos estos factores hay. Y pues el tema de los pacientes que no realizan ninguna actividad física, el sedentarismo. Súmele todo eso, pues y ahí tiene una de las principales causas, que es la formación de la placa ateromatosa. Y al ateroma sí que le gusta formarse en las arterias coronarias, un tejido que es exquisito para ello. La otra causa por estenosis arteriales, el endurecimiento de las arterias por cualquier proceso, ¿verdad? Cualquier enfermedad de tipo metabólico, hematológico, inmunológico, pues son las más frecuentes, producen un endurecimiento de las paredes arteriales. Por tal razón, se estrecha más el lumen por donde pasa la sangre y por tanto llega el momento en que ese lumen se puede obstruir completamente y producir esa oclusión. Las enfermedades hematológicas, ¿por qué? ¿Quién me puede decir algo respecto a esto? De pronto leyeron algo del tema. Por ejemplo, en el caso de la anemia hemolítica. Sí, ¿qué puede pasar? ¿Qué presumes que puede pasar ahí o qué has estudiado de eso? Perdón, Doc, la anemia de células falciformes, los fenómenos vasoclusivos, que eso genera pues éstasis sanguínea y puede terminar formando coágulos y todo esto. Eso por la misma causa de la hemólisis, ¿no? Esas células que son de membrana anormal y que pueden reventarse muy fácilmente, nada más con el paso por el vaso sanguíneo, inclusive por chocarse con los otros hematíes. Muy bien, produce éstasis de la sangre y eso puede producir oclusión. ¿Qué otra enfermedad hematológica? Bueno, ahí menciona la trombocitosis, la policitemia, la anemia, que ya acabo de mencionar el compañero, que está dentro de ese rango de enfermedades, y la leucocitosis. ¿Qué características pueden ver ustedes aquí cuando yo hablo de trombocitosis, policitemia, leucocitosis? Dentro de dentro de esas enfermedades hematológicas, perdón. Profe, neoplasias quizás hematológicas. Hablamos entonces de la leucemia, ¿no? Exacto. ¿Quién me habló anteriormente? Perdón, antes de Argemiro, Doc. Argemiro. ¿Y quién me habló ahorita? José Yepes. José Yepes. Bueno, en el caso de la leucemia hay una leucocitosis, ¿no? Un aumento de la celularidad y por tanto en la trombocitosis como en el aumento de los leucocitos, se produce también una oclusión simplemente por ese propio aumento anormal, ¿verdad? De los elementos formes de la sangre. La sangre se vuelve más espesa, se produce esa éstasis que habló el compañero anteriormente. También esa puede ser uno de los procesos mediante el cual se forma la oclusión. Diversas drogas y fármacos. ¿Cómo pueden inferir ustedes que sea una de las causas? ¿Cuál es la explicación? El uso de la cocaína y todas estas drogas, entre paréntesis, recreativas. La disfunción endotelial, Doc. Por ejemplo, el alcohol es una sustancia proinflamatoria a nivel de los vasos sanguíneos y por lo tanto también predispone. Muy bien. ¿Ustedes, Doc. Argemiro? Sí, Doc. Argemiro. Muy bien, el mismo proceso inflamatorio que implica el uso de esas sustancias, la arteritis. Esa arteritis inflama, la misma inflamación de ese endotelio no permite que pase bien la sangre y se forma esa éstasis que habla el compañero, ¿verdad? Y acuérdense que los vasos sanguíneos, principalmente las arterias, son vasos fenestrados. ¿Qué ocurre? Daño endotelial por esa misma arteritis. No pasa la sangre, no pasa suficientemente el oxígeno, por tal razón se produce la isquemia. Y si se debilita tanto, las paredes internas, la capa media y la capa externa, se produce mayor extravasación, se rompe el vaso y se produce una hemorragia cerebral.
el uso de estas sustancias recreativas aumentan esa posibilidad de arteritis. Las enfermedades hereditarias, las miocardiopatías hereditarias, las dislipidemias, las aminoacidopatías. También, de algún modo u otro, las dislipidemias, acuérdense que el aumento del colesterol, sobre todo el colesterol VLDL y LDL, perdón, es el colesterol malo, engruesa la sangre. Ustedes saben que la sangre tiene una distribución por el sistema circulatorio, ¿verdad? Tiene una distribución en su movimiento, en su forma de correr por los vasos sanguíneos. Una distribución laminar. Si esa distribución laminar por cualquier evento, ya sea por estenosis, por las mismas enfermedades hematológicas, por la inflamación, se produce un flujo turbulento que también te puede producir un éxtasis y por tal motivo la oclusión de ese vaso sanguíneo. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Aportar algo por aquí? No, doctor, yo iba a hablar anteriormente en la parte del abuso de drogas. Ajá. ¿Quién me pero habla? no es algo, Esteban. Cuéntame, Esteban. Yo en estos días sí, había leído en la parte de ACV hemorrágico y también hemorragia subaracnoidea de que la cocaína induce a una ruptura más sencilla, por así decirlo, de las aneurismas. Mecanismo desconocido, pero pasa. Correcto. Sí, señor. Válida válida ese aporte. Bueno, tú sabes que la mayoría, no te diré, la nueva ciencia pues está dando cuenta o está descubriendo que la mayoría de todos esos procesos que nos afectan, la mayoría de todas esas enfermedades que afectan al ser humano son inflamación. Ya hubo un tiempo, bueno, no he visto ahora en las últimas revisiones, hubo un tiempo en que se había considerado el infarto agudo de miocardio, se había considerado una causa infecciosa. Se propuso eso, pero después se dieron cuenta que eran mecanismos secundarios, ¿ya? Pero también es inflamación. Entonces las nuevas teorías hablan de estos procesos inflamatorios en casi todos los procesos patológicos. La hipertensión arterial, y esta sí que es una de las causas en nuestro medio. Usted busca un grupo etario, que generalmente es desde los 45 a los 65, 75 años, y se da cuenta en nuestro medio que la mayoría de las causas son por emergencias hipertensivas. Se produce la isquemia por una emergencia hipertensiva. Se produce el sangrado por una emergencia hipertensiva. ¿Y por qué? Por todas las razones que vimos anteriormente. Una, la poca adherencia al tratamiento, y eso pues que ya pues la industria farmacéutica, dado este problema, porque todo se basa en la evidencia, dado este problema de que el paciente se aburre de tomar 7 u 8 medicamentos, pues hacen las combinaciones. ¿Ya? En parte para acabar con ese problema de la no adherencia o de la poca adherencia. Segundo, el mal tratamiento de parte de los facultativos que no se actualizan, ¿verdad? Que no buscan la información nueva, que no están pendientes de lo que se publica a nivel de la escuela americana o de la escuela europea para poder seguir esa guía. Estos manes son los que más saben de enfermedad cardiovascular, son los que más saben de hipertensión, ¿verdad? Se reúnen los que más saben de diabetes en el mundo y sacan un documento. Entonces, son los que están reconocidos, son científicos que están reconocidos a nivel mundial y por eso se reúnen, son los manes que más saben de eso. ¿Y a quién tiene que seguir uno? A los manes que más saben. ¿Ya? Por eso, el no saber o el no actualizarse también es punitivo. Todavía es la hora y yo veo gente nueva, gente recién egresada, porque yo dijera, bueno, un médico que se fue por allá en un pueblo perdido y no salió más nunca, ¿no? Ni en internet hay, entonces no se actualiza utilizando glibenclamida. Hace rato ya esa droga salió del manejo de la diabetes, pero hace rato.
todavía tú ves pacientes con fórmula de glibenclamida y sin embargo también la entregas. Entonces, cosas así, pues, no benefician al paciente, al contrario, le hacen daño. Y nosotros como médicos, como científicos que somos, debemos procurar por brindar nuestro mejor conocimiento al paciente. Y ese conocimiento hoy en día, y esto no es solo para la medicina, todas las carreras hay que aprender, seguir aprendiendo y hay cosas que hay que desaprender. Malformaciones vasculares, bueno, doctor, dígame. También quería agregar algo con respecto a la hipertensión arterial, y es que los pacientes hipertensos crónicos también tienen alto riesgo de desarrollar lo que se conoce como lipohialinosis, que es la angiopatía hipertensiva que se da en las arterias pequeñas del cerebro, lo que predispone al paciente a sufrir de infartos lacunares. Bueno, ¿y qué has leído? ¿En qué consiste el proceso? Bueno, es básicamente como si fuese sí, es básicamente la oclusión de la arteria, como si fuese ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre ahora. Como si fuera aterosclerosis, ¿sí? Solamente que por la grasa. Sí, Por las grasa moléculas y de grasa. fibrosis. Y Sí, fibrosis. grasa Sí, y señor. fibrosis de las paredes de la arteria que hacen que se ocluya y que pierda elasticidad. Entonces, por eso lo predispone a sufrir de infartos lacunares. Esteban, ¿verdad? Samuel, doctor. Samuel. Gracias, Samuel, por tu aporte. Samuel, pero hay un solo Samuel, ¿verdad? Padilla. Sí, Ok. doctor Samuel Padilla. Ok. Bueno, en cuanto a malformaciones vasculares, tumores vascularizados, pues es menos frecuente, pero también constituyen una causa del ACV, la ruptura de aneurisma. Bueno, y aquí la mejor explicación de ese 80% de esa sangre arterial que pasa al cerebro, ¿ves? El flujo sanguíneo a través de las carótidas que van formando pues el polígono de Willis, y por aquí es que pasa el 80%. El otro 20%, como lo dijo el compañero, por detrás por las vertebrales. Entonces, fíjense la facilidad con la que tú puedes producir una iatrogenia. Si tú tienes un paciente por ahí en esas edades, en esos grupos etarios en los que más se forma el ateroma, ¿verdad? Pues como les dije, uno nace y va acumulando ahí, va formando el ateroma desde chiquitico, y si no te cuidas, pues más se va a formar. Tenemos la posibilidad en estas carótidas, que también ese tejido es bastante dulce para formar ateroma. Si de pronto pues no tenemos tanta precaución y, como les digo, hacemos ese procedimiento de el masaje carotidio, podemos desprender un ateroma y ese ateroma va a viajar por la carótida interna o externa y formar una oclusión a este nivel, y esto representa en la economía del cerebro un daño importante, tanto así que puede producir la muerte. Ahí tenemos un ejemplo de una estenosis carotídea. Fíjense el diámetro del vaso como tal, su mayoría pues un diámetro generoso. Aquí pues el estrechamiento de ese diámetro. Aquí pues para hablar de lo que decíamos, ¿no? El trozo de placa que se libera ante una maniobra que de pronto, buscando nosotros el alivio del paciente, podamos provocar, ¿verdad? Por eso en estos casos es mejor, bueno, si no tienes el antiarrítmico endovenoso que te ayude, pues busca el oral en sus máximas dosis. Lo que generalmente encontramos en nuestros primeros niveles es beta bloqueante. Y pues teniendo en cuenta la edad también, pues entre más edades más tempranas, pues menos posibilidades hay de que haya ateroma. Paciente ya de 55, 60, 65 años es posible que tenga un ateroma formado en sus carótidas. Bueno, entonces ahí tenemos los factores de riesgo, creo que está ahí ya. O sea, dígame. Disculpe, era para, pues, digamos que complementar esa parte de, digamos que de la etiología, de dónde salió ese trombo. En las nuevas actualizaciones existe, pues, no solamente la parte, digamos que correspondiente a la parte de la aterosclerosis o la parte de que corresponde sí a los vasos, sino también, pues, por lo menos entra a evaluar algunas enfermedades subyacentes y pues que no solamente tienen que ver con esto, como son la fibrilación auricular,
Entran también términos como cardioembolismo que se pueden pues, denominar a partir de otras enfermedades como lo sería la endocarditis infecciosa, debido a que pues estas personas lo que hacen son émbolos sépticos que pues viajan por el torrente sanguíneo de igual manera. Y pues la parte, entraban a hablar también la parte del cardioembolismo, pues cuando el paciente hace un infarto y el segmento, pues queda un segmento hipokinético en el corazón y eso lo que hace es predisponer a que se pegue una placa en ese momento y luego esto se desprende y viaje así mismo pues por la parte de la circulación sistémica. Existen otras cosas también, otros síndromes, o sea, que se han descrito mayormente ya, como lo son el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, y esto pues por los principales pues, síntomas que se pueden manifestar más que todo, pues digamos que están descritas las cefaleas de aparición repentina y esto pues nos puede predisponer a nosotros a las dos, tanto isquémico como vascular. Y pues por otra parte, ya sería la parte de la disección arterial y todo lo que ya usted comentó. Y se ha descrito también muchísimo la parte del síndrome antifosfolípido, pues por la parte de que Muy bien. esto, el solamente hecho de tener este síndrome nos va a hacer, bueno, va a ser un factor procoagulante. Entonces, eso para complementar Muy esta parte. bien. Muchas gracias. Tremendo aporte. Tremendo aporte de María, ¿verdad? Bueno, describió muy bien, pues, su compañera, pues, las otras causas, ¿verdad? Y dentro de ellas, pues, describió el síndrome antifosfolípido dentro de esas enfermedades de tipo autoinmune, que desafortunadamente se meten con todos los órganos, con todos los sistemas. El lupus, por ejemplo, ¿dónde empieza a sufrir? Bueno, el mayor grupo que sufre, el mayor, según la epidemiología, el mayor grupo que sufre de este tipo de trastornos son las damas, ¿verdad? ¿Y por dónde empieza a sufrir la mujer que sufre de lupus? La parte renal, ¿verdad? El riñón, pues, con todo ese enredijo que constituye el glomérulo y la delicadeza de esta estructura, ¿verdad? No soporta, pues, esta injuria, estos efectos moleculares de esta enfermedad autoinmune y pues produce esas vasculitis de las que habla María. Y fíjense, estamos hablando de inflamación. Estamos hablando de inflamación. ¿Y en qué termina el paciente en los estados más severos de lupus? Enfermedades hematológicas, secundarias, trombocitosis, trombocitopenia más bien. Y termina pues con las alteraciones del estado mental. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque esas enfermedades autoinmunes casi siempre actúan así, ¿verdad? La mayoría. Todos los sistemas se comprometen y son pacientes que o sufren de enfermedades metabólicas, o sufren de enfermedades cardiovasculares, o sufren de enfermedades cerebrovasculares, sufren de enfermedades psiquiátricas, o las 4 o 5 que acabo de mencionar juntas. Entonces hay que tener en cuenta todos esos factores. Son de los grupos etarios, son de las causas menos frecuentes, pero sí hay que tenerlo en cuenta para esos diagnósticos diferenciales, porque también tenemos que pensarlo. Hoy se me acercó, hoy atendí una psicóloga, 26 años, 26 años, sí, hace 3 meses venía sufriendo de algunas petequias y equimosis en abdomen, miembro superior e inferior. Dice que empezó a perder peso, cuadros diarreicos intermitentes y a sentir pereza por todo. ¿Qué pensamos de ese cuadro? ¿Qué puede estar ocurriendo? Y tiene unos antecedentes de importancia, lo que digo yo, las herencias que uno no quiere recibir, las que no sean de plata, ¿verdad? O de bienes o de cosas así.
Papá hipertenso, mamá diabética, abuela sufrió de un CA, que al fin nos diagnosticaron porque no supieron la causa primaria, descubrieron fueron puro secundarismo, al final no hubo un diagnóstico de la muerte. Y una tía con lupus eritematoso. ¿Qué pienso yo de ese caso? ¿Qué pueden decirme ustedes? ¿Cuál es el diagnóstico de esa chica? Probable, o impresión diagnóstica más bien, para no hablar de diagnóstico. ¿Y qué le pido? ¿Cuántos años tiene la chica, doctor? 26. Y se me olvidaba comentarles que tenía problemas menstruales también, una dismenorrea, hipermenorrea y presencia de quistes mamarios bilaterales. ¿Qué posibilidades diagnósticas voy pensando? Acuérdense que la elaboración de la historia clínica incluye la enfermedad actual, y la enfermedad actual me da el 60, el 70% del diagnóstico sin tocar al paciente. Bueno, aquí les referí a la enfermedad actual. 3-4 meses con esta sintomatología. Pérdida de peso, equimosis en abdomen y miembros. Refiere ella, pues, perdió pues toda motivación para hacer las cosas, una pereza mental y física para hacer todas las cosas. Y dolor articular. ¿Qué piensas tú de un caso que te llega así? Primera vez que llega, porque es la primera consulta que hace allá donde trabajo en la mañana. Con los antecedentes descritos. Bueno, entonces yo pienso, antes de examinarla, que esta paciente, bueno, que no voy a tener una enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Con lo que me describió. Pero principalmente teniendo en cuenta el dolor articular y la presencia de equimosis en miembros y abdomen. Y el antecedente familiar, doc. Y el De la abuela, dijo. Del antecedente familiar anunciado al abuelo. Segundo, eso por el lado inmunológico. Me voy a ir por la parte metabólica. De esta chica, como me refiere que tiene pereza para todo, y bueno, realmente está perdiendo de peso, pero no estaba, o sea, desnutrida no estaba de buen peso. Digamos que tiene sobrepeso. Y que tiene pereza para todo, ¿qué puedo pensar ahí? Si hay un antecedente tiroideo. Hipotiroidismo de pronto. O un probable hipotiroidismo, ¿verdad? Probable hipotiroidismo, sí, señor. Bueno, y en el caso de la diarrea, cada 3 días que me refiere durante estos 2 o 3 meses, ¿qué puedo pensar yo ahí? Y me van diciendo quiénes me hablaron. ¿Qué puedo pensar yo? José Yepes ahorita. José En Yepes. el caso, en el caso de la diarrea en los últimos 3 meses, doc. Sí. Podría ser quizás una colitis o alguna enfermedad inflamatoria secundario al mismo proceso inmunológico. Es probable, sí, señor. Sí, es un diagnóstico diferencial, sí, señor. Se lo acepto. ¿Cómo es el nombre? Argemiro, doc. ¿Quién más me habló? Hablaron 3 ya. ¿Quién fue el segundo? Ya habló Yepes, Argemiro, ¿y quién fue el otro? Sánchez, doc. José. Sí, señor. Ok. Bueno, ya han hablado todos. Muy bien. Sí me gusta. Sí, señor, un proceso inflamatorio. De todas maneras, estas diarreitas así, que duran más de un mes, descarten un posible proceso infeccioso, ¿verdad? Posible proceso infeccioso, crónico. Bueno, entonces, los factores de riesgo, ustedes saben más que yo de eso. La hipertensión en nuestro medio es lo más frecuente. La diabetes. Bueno, con la diabetes ustedes saben, estas alteraciones metabólicas, pues no solamente el tema del azúcar en la sangre, por la poca producción de insulina, por daño por allá en las células del páncreas. Pensar también que todo diabético también tiende a sufrir de dislipidemia y todo diabético tiende a ser hipertenso. Entonces, teniendo en cuenta esos factores de riesgo. Además que el paciente diabético tiene unas 600 a 700 veces de hacer enfermedad cerebrovascular y cardiovascular. Entonces, chicos, cuando
digamos, caiga un paciente y le pregunten, porque ahora la consulta por WhatsApp, la teleconsulta es, a ustedes ya les preguntan, porque no van a decir que no. A ustedes ya les preguntan como para orientar, ¿verdad? Entonces hay que saber orientar y por eso estamos aquí y por eso ustedes complementan con sus lecturas. Pues, veo que están leyendo bastante. Eso es importante. Digamos, una persona que cae por ahí, que se sepa que es diabética, que es hipertensa y que de pronto pierde la fuerza muscular, probablemente está haciendo una enfermedad cerebrovascular, llévala al hospital para que le hagan una tomografía, porque si se toma el diagnóstico de manera temprana, se puede hacer algo y se salva el cerebro. La importancia de los antecedentes, la importancia del tratamiento que está recibiendo para su enfermedad crónica. Bueno, ya lo dijimos, adicción a la droga, fibrinógenos, esto lo dijimos. Entonces tenemos dos grupos importantes, ¿verdad? Y esto no ha cambiado mucho. ¿Va a hablar alguien? María. Sí, Doc, con respecto a los factores de riesgo, sí, sabemos que existen como que los modificables y los no modificables, pero como usted lo estaba mencionando, la parte de la presión arterial, me pareció como que muy importante algo que leí fue, bueno, si el paciente de base tiene una hipertensión arterial, ¿cuál es la meta a la que nosotros debemos llevar a nuestro paciente para que esto pues disminuya, digamos que de alguna manera la incidencia o digamos que el daño del ACV? Y nos plantean una meta aproximada de menos de 130 a 80 milímetros de mercurio. Por otra parte, la parte de la diabetes que también me pareció muy, muy importante, es que por lo menos cuando nosotros tenemos un control, un paciente diabético, debemos hacerle pues el control según la ACORD y pues los estudios advanced de lo que sería la hemoglobina glicosilada, y esta debería estar menor a 7%. Y lo otro que era lo de la fibrilación auricular, que pues también uno de los principales factores hoy por hoy, el manejo con la anticoagulación que se hace por la escala Chat-Bax. Entonces, para prevención primaria y del secundaria, cáncer. claro. Sí, señor. Bueno, gracias. Muy bueno tus aportes, excelente. Hablabas de las miocardiopatías, ¿no? Corazón enfermo, corazón que se encuentra enfermo en sus válvulas y valvas, ¿cierto? Se vuelve un saco productor de ateromas, de coágulos, perdón, ¿cierto? Y este coágulo, lo más probable es que viaje por el torrente sanguíneo y lo más probable es que se vaya por la vía de las carótidas y por allá forme la oclusión. Y por eso es importante esa clasificación de prevención primaria y secundaria, precisamente para evitar estos eventos en pacientes con cardiomiopatía, en pacientes con arritmias cardíacas, ¿verdad? Comprobadas, y en lo posible evitar estos eventos. Permítame un momentico, abrir la puerta. Bueno, entonces ahí ustedes han considerado todas las posibilidades. Han considerado allí todas las posibilidades que hay para desarrollar enfermedad cerebrovascular. Bueno, entonces, los dos grandes grupos que ustedes conocen, tenemos los AIT, tenemos el inicio del accidente cerebrovascular en donde se puede dar un defecto neurológico isquémico reversible, y es aquí hacia donde va enfocado esta tutoría. La importancia que tiene el reconocer un evento, aplicar escala, una escala de NIS, que por ahí la tenemos, y decidir si le aplicamos terapia trombolítica a ese paciente para revertir el daño isquémico. El ACV establecido cuando ya nos pasan 4 horas y media, y por eso es importante saber a qué hora inició los síntomas del paciente. Y ya, pues el infarto lacunar como una lesión ya establecida, y lo que resta es, pues,
las terapias correspondientes al paciente, el manejo médico y definir terapias como la endarterectomía, ¿verdad? Por acá, el ACV hemorrágico, los cuales pues generalmente se clasifican en la primera en una hemorragia intracerebral, en donde hay compromiso de parénquima. Las hemorragias subaracnoideas, las parenquimatosas y la hemorragia epidural. Nos vamos a enfocar al ACV isquémico, que es lo más, lo que ustedes tienen ahorita a puertas de ser médico. Entonces, saber abordar esa parte y ser partícipe en la manera de salvar ese cerebro. Bueno, aquí ya esto lo habló María. Esto lo habló también ella. Bueno, entonces aquí algo importante dentro de la fisiopatología. Tenemos aproximadamente 1.300 a 1.500 gramos aquí en la cabeza. ¿Cierto? Eso es lo que pesa nuestro cerebro. ¿Por qué nos sentimos el cerebro? ¿Por qué nos sentimos aquí, arriba en la azotea? ¿Por qué no nos sentimos libre y media ahí pesándolo? ¿Por qué no nos pesa? ¿Por qué no lo sentimos? Por el líquido cefalorraquídeo. Sí, señor. Que ayuda pues a protegerlo, ¿no? ¿Quién me dijo? Esteban, doctor. Esteban, bien. Muy bien. Nos ayuda a protegerlo, ¿verdad? De cualquiera de los traumas. Mira, la naturaleza es tan sabia. Fíjense que cuando el niño va creciendo, nace, desde que nace, antes del periodo de nacimiento, el acabalgamiento, ¿verdad? De las fontanelas para que pueda pasar por el canal vaginal, no cause daño. Y pues durante los primeros años de vida, pues se mantiene como esa estructura no tan rígida, ¿verdad? Ya cuando somos adultos, pues ya las estructuras óseas son bastante rígidas. En el infante todavía no son tan rígidas, y por eso que cuando aprende a caminar, que se sabe que se va a dar golpes, pues eso es una medida protectora del mismo cerebro. Importante esto, y es allí donde va todo el tema del soporte cardíaco, tanto básico como avanzado. ¿Qué es lo que nos dice la AJA 2020? Y 2015 también lo dijo. Y 2010. Pero ahora más se ha enfrascado en decirlo. Compresiones torácicas. ¿Cuál es la medida más efectiva para procurar mantener un flujo cerebral, por lo menos basalmente hablando? Las compresiones torácicas. Que entre más temprano se inicien las compresiones torácicas, mejor le va a ir al paciente. ¿Y por qué? Ya les voy a decir. El flujo sanguíneo es de 65 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido. Y el cerebro pesa 1.500. Vamos a ponerle 1.500 aquí. Entonces multiplicamos 65 mililitros por 1.500. ¿Eso cuánto da? Hagan la operación ahí. 97.500. O sea, 97.500, ¿cierto? Es así. Mililitros. Y si esos mililitros los dividimos entre 1.000 para sacarlos en litros, ¿cuánto nos da? 9 algo, ¿cierto? O sea, pasan 9 litros por minuto en esos 1.500 gramos de tejido cerebral. Entonces, la cantidad de flujo sanguíneo que debe pasar por allí para alimentar con el oxígeno que llevan los glóbulos rojos, que es entregado a este tejido, a todas y cada una de las neuronas. Entonces, la importancia de que la sangre mantenga su flujo hacia el cerebro. El oxígeno de 3 a 5 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. La glucosa, 5.7 a 7.6. ¿Y quién transporta estos dos? La sangre, ¿no? La sangre lleva la glucosa y el oxígeno, que son los alimentos principales del cerebro.
entonces hay que mantener esa perfusión basal. Hablábamos de mantener la presión arterial media de entre 90 y 120 para que el cerebro esté contento. Es mantener esa perfusión basal para que estos nutrientes lleguen. Entonces, cuando se produce una oclusión, ¿verdad? ¿Qué pasa? A los 10 segundos, pérdida de la actividad eléctrica. Saben que se tiene que mantener la actividad eléctrica para mantener todos los impulsos nerviosos y que se puedan desarrollar todas las funciones en todos los tejidos. Por lo cual se afecta la síntesis proteica. A los 30 segundos, nada menos y nada más que el fallo de la bomba sodio y potasio y pérdida de la función neuronal. A los 30 segundos apenas de no recibir oxígeno. Al minuto, niveles letales de ácido láctico. Y a los 5 minutos, cambios irreversibles en organelos intracelulares y daño, muerte neuronal. Entonces, haciendo la analogía con el tema de soporte cardíaco, ¿verdad? Porque estamos hablando de aquí de daño isquémico y en el soporte cardíaco probablemente no haya daño isquémico, pero sí lo va a haber si no llega el aporte de oxígeno. Va a haber isquemia cerebral por el no aporte de oxígeno. Aquí, pues, no es producido por una parada cardíaca, en la cual, pues, no hay presencia de pulso, y esa onda pulsátil, pues, lleve la sangre arterial al cerebro, ¿cierto? Aquí, pues, pueda que haya pulso, el corazón puede seguir funcionando, pero hay una oclusión arterial. Y los hechos son los mismos, ¿ok? Toda esta cascada del daño isquémico es la misma. Entonces, por eso es que se dice que cuando usted practica el soporte cardíaco básico a los primeros 5 minutos y el avanzado los primeros 8 a 10 minutos, salva el 43% de los pacientes, casi que la mitad. Y esta es la explicación. ¿Ya? Esta es la explicación. ¿Preguntas hasta allí? Eso pues para introducirnos un poquito en el tema de soporte cardíaco. Cuéntame. Sí, yo tengo una pregunta en la parte esa que usted había dicho de las compresiones a nivel torácico para poder mantener la perfusión del paciente. Eso yo me imagino que es más que todo en el contexto extrahospitalario, pero digamos si no teniendo las pruebas necesarias, por ejemplo, no pudiendo hacerle una tomografía y no sabemos diferenciar si es hemorrágica o isquémica, ¿no habría algún riesgo de realizar esas compresiones? Bueno, no quiero que se confundan. Eso lo expliqué para darle como que motivo al por qué hay que iniciar las compresiones torácicas a partir de los 4 primeros minutos, ¿verdad? Acá, con respecto a lo que me estás preguntando, te adelantaste a lo que vamos a decir, pero te lo voy a decir aquí en forma resumida. Ustedes cuando vayan a su rural, cuando vayan a, bueno, si no salieron notificados o beneficiados con el rural y los mandan enseguida a trabajar en un hospital, usted tiene que darse cuenta las condiciones en las que va a trabajar. Usted tiene que tener bien equipos como el glucómetro, el desfibrilador, su fonendo, su tensiómetro. ¿Y esto por qué lo digo? Porque ustedes saben que hay muchos cuadros metabólicos como las hipoglicemias que simulan ACV. En este caso del ACV isquémico no estamos hablando de parada cardíaca. ¿Ya? Vamos a separar el tema. En este caso del ACV isquémico estamos hablando de un daño potencial por oclusión, ¿verdad? En pacientes que no están en paro cardíaco. ¿Me hago entender? Aquí estamos hablando de la posibilidad que tenemos nosotros como médicos de salvar el cerebro de ese paciente. Que ese halo isquémico por la oclusión no se siga produciendo. Ya tendremos bastante tiempo, eso sí le vamos a dedicar tiempo al soporte cardíaco. Entonces no te preocupes. Yo lo mencioné, pues, no, pero no para dar chance a confusión, no.
Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Este esquema es para explicar el daño que se produce al no recibir oxígeno, que se presenta en los dos casos, en una parada cardíaca y en una isquemia cerebral. Pero el manejo, el abordaje es distinto. ¿Ok? Aquí lo que vamos a aprender es a cómo abordar el caso desde que lo conocemos, desde que llega nuestra urgencia. Inclusive si lo tenemos en la casa o si lo tenemos donde el vecino, tenemos que saber abordar. Porque para eso estudiamos medicina. Ustedes son el orgullo de su familia, de su papá, de su mamá y de sus hermanos, y de su abuelo y de su abuelo. Tengo un nieto que está estudiando medicina. Todos esperan mucho de ustedes. Entonces, no vamos a fallar. Vamos a demostrar que aquí estamos y que vamos a hacer todo lo necesario y lo pertinente para mantener, ¿verdad?, el estado de salud de las personas, sean familia de nosotros o no. Bueno, manifestaciones clínicas del ACV. Bueno, ¿y por qué les decía que tienen que tener un buen glucómetro antes de continuar? Claro. Un buen glucómetro, un buen tensiómetro, un buen fonendo. Bueno, y profe, dígame. Ok, ¿es pregunta o lo va a comentar? No, voy a comentar. Voy a comentar. Okay. Aunque si tú quieres aportar algo, no me pongo bravo. ¿Por qué tienes que cargar el glucómetro? Bueno, ya que tienes ganas de hablar, pues te voy a dejar a ti. Habla. No, porque dentro de los diagnósticos diferenciales que hay que tener es la hipoglicemia. Y de hecho, el código ACV se centra justamente en eso. Ninguna otra prueba puede retrasar la tomografía del paciente y demás, a excepción de hacerlo en un glucómetro, es mucho más fácil. Muy bien, perfecto. No lo pude haber dicho mejor. ¿Quién es? Samuel. José Yepe. Ah, ok. Ay, qué pena con ustedes. Apenas tengamos práctica, ya les conozco la cara y memorizo su nombre. Bueno, así es. Y inclusive, dentro del protocolo del código ACV, no puedes iniciar código ACV sin conocer la glucometría del paciente. Ahora lo vamos a ver. Bueno, esto es para explicar las manifestaciones clínicas, ¿verdad? Pérdidas de las funciones cerebrales como la comunicación y el lenguaje, perdón. El paciente empieza a presentar trastornos como la disartria, no se le entiende lo que habla, la afasia, pacientes que no hablan, y la apraxia es la incapacidad de realizar movimientos que ya previamente había realizado, ya aprendidos. Otros trastornos en la parte de la percepción, como la visual espacial, la pérdida sensorial, necrosis del polígono de Willis, imagínense. La necrosis aquí en todo este trayecto, el gran daño cerebral que se produce. Otros síntomas en la circulación anterior, en la arteria oftálmica, la ceguera monocular, en la cerebral anterior, pues las paresias que se producen a nivel contralateral, el déficit sensitivo. Si es a nivel de la cerebral media, y ojo que esta es una de las arterias que más se afecta, es la que principalmente se afecta en un ACV, la hemiplegia contralateral, que puede ser brachiocrural, el déficit sensitivo contralateral, la afasia, la hemianopsia, y lo de la circulación posterior, que tiene que ver más que todo con la sensibilidad visual, ¿verdad? La ataxia, las parestesias, el nistagmo. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, la tomografía, pero vayan entrenando el ojo. Pasos para leer tomografía. Bueno, este es un corte, ¿no? La tomografía de aquí, de nuestros estimados radiólogos, los tomógrafos que utilizan aquí, el corte es de 25. Ya 1 centímetro por corte. 24 centímetros, perdón, porque la primera plaquita que se ve es la manera en que se hace el corte, de la parte coronal hacia la parte de base de cráneo. Entonces, pasos para leer tomografía. Y por cierto, si alguien tiene una tomografía cerebral por ahí, me la lleva la otra semana. No sé, vamos a ver cómo cuadramos la práctica, si hacemos una práctica antes del viernes que viene. Ahí vamos mirando. Se me lleva una tomografía, por favor.
para leerla ya. Pero aquí vamos a decir los pasos. Pasos para leer tomografía. Bueno, identificar el paciente, ¿no? Que sí sea el paciente el que le mandamos la tomografía. Ese es el primer paso. Y ese es el primer paso en todos los exámenes y todos los procedimientos. Recuerden que puede haber equívocos y de pronto entregaron el examen que no era de otro paciente y usted malinterpreta las cosas. Casos han pasado, chicos, entonces, por favor, verificar el nombre del paciente, que sí fue a él el que se le hizo la tomografía. Número 2, que haya simetría en la toma. Simetría en la toma quiere decir que los ejes se vean, por lo menos, no digamos que perfectamente, el eje de las Y, perdón, y el eje de las X se vea de forma paralela, o sea, que se vea rectico. Aquí se ve recto. Por supuesto que no, el paciente volteó la cabeza. La posición anatómica de esto es, estamos mirando al paciente en un corte coronal, ¿cierto? Estamos viendo al paciente con los pies hacia nosotros. ¿Ok? Esta es la parte derecha del paciente y esta es la parte izquierda. Acá está la nariz y aquí está el cráneo posterior, la región occipital. Entonces, que haya simetría, no hay simetría porque fíjese que está oblicua, está lateralizado. Tiene que verse recta. Quiere decir que el paciente no colabora mucho con la técnica. Las técnicas dependen del paciente también. Y depende de quien haga la técnica. Entonces puede haber errores. Esto es por mostrarle un ejemplo de cómo no se debe ver. Si no colabora mucho, esto se debe ver aquí recto. Segundo, que haya buena relación entre la tabla ósea y su diplow con la parte cerebral, con la parte del parénquima. Hay una buena diferenciación. Entonces usted mira tabla ósea y su diplow. Aparentemente no hay alteración, ¿cierto? No hay nada de acá que se meta aquí y nada de aquí que se meta acá. Entonces fíjense que conserva el límite, la línea, ¿verdad? Entre el parénquima cerebral y la tabla ósea. Por ese lado estamos bien. Tercero, o cuarto, diferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris. Que hay una adecuada diferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris. ¿Dónde vemos sustancia blanca? Hacia la periferia. La periferia. Hacia la periferia, sí señor. Y la sustancia gris, más hacia el centro. ¿Correcto? Quinto paso. Estamos aprendiendo a leer tomografía, chicos. Quinto paso, o sea, lo más básico. Para que cuando su tío le muestre una, usted diga, ay, le tienes un ACV. Mira que tiene, o está normal. Ok. Me imagino que a más de uno ya le han preguntado que tiene este examen, que tiene esta radiografía, que tiene este laboratorio. Seguramente. Entonces vamos a interpretar lo que sabemos, lo que podamos brindar, nuestro conocimiento. Si no sabemos mucho, entonces lo decimos. Mire, tío, qué pena, pero tú tienes que consultar al internista porque, no sé, estoy mirando aquí, no veo esto bien, lo veo raro. ¿Sí? Bueno. Diferenciación de las cisuras y los ventrículos. Bueno, vemos una buena diferenciación de los lóbulos, ¿no? Y sus cisuras. La parte de los ventrículos también la abertura adecuada, correcto, no se ve dilatado, una buena diferenciación aquí en el tallo, ¿cierto? Bueno, en términos generales se ve bien esta placa, no veo signos de isquemia, porque no hay cambios de coloración ni por aquí, ni por acá. No hay opacidades, porque el sangrado se ve brillante y la isquemia se ve más oscura. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Quién me dice? Descríbame la lesión ahí. Infarto.
Es una región hipodensa. Muy bien. Una lesión hipodensa, ese es el término para tomografías. Una lesión hipodensa ¿en qué zona, María? ¿Qué lóbulos son estos? Temporo, parietal y casi que agarra el occipital. ¿Derecho o izquierdo? Derecho, ¿no? Derecho. Derecho. La derecha del paciente, acuérdense, el paciente viene de pies hacia nosotros. Derecha, izquierda, anterior, posterior. Entonces, compromiso, lóbulo temporoparieto-occipital derecho. Una lesión grande, grandísima. Disculpe, todo eso es lo que llaman core. Toda esa lesión hipodensa. ¿Cómo le dices? Core. Core. Bueno, yo la conozco O como sea, lesión hipodensa, como dice María, pero si tú leíste y dice no, core, sí. Lo que quizás dice mi compañero es que de pronto a nivel fisiopatológico lo que sucede es que se da un core isquémico, que es el centro ok, isquémico, ok. y por otra parte está Sí, la penumbra. muy Eso es bien, más claro. fisiopatológico. En Haciendo imágenes ya es hipodenso. en imágenes, claro, cuando hablamos de cuerpo pulmonar, ¿cierto? Core anémico, sí, exactamente. Ese es digamos que lo exquisito de esta patología. Estamos viendo una lesión, fíjate, haciendo la lectura. ¿Hay simetría? Digamos que sí, ¿verdad? No está lateralizado. Hay una simetría, está en el eje de la Y. Solución de continuidad y de respeto de la tabla ósea con respecto al parénquima cerebral. Sí, Esto es normal, ¿no? mayormente, sí, mira. Esto podemos decir que son artefactos. Esto puede pasar. No quiere decir que aquí se metió hueso aquí. No, no. Es un artefacto. Diferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris, claramente. Bueno, aquí hay una lesión que es más oscura, ¿verdad? Y hay poca diferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris. Se entremezcla, ¿cierto? Y diferenciación entre cisuras, ¿verdad? Todo se diferencia en todas partes menos aquí. Efecto de masa, por eso es que uno ve los ventrículos. Bueno, en esta parte no se ve efecto de masa, sí, se debería ver en este corte, que es uno de los cortes más anatómicos más, como en la mitad, como número 13, 14. Entonces sí, tenemos una lesión hipodensa, se ve oscura, más oscura, en región temporoparieto-occipital derecha. Aquí, el mismo paciente, se confirma en este otro corte que la lesión es extensa. Y aquí, chicos, ¿quién me dice algo aquí? En esta figura, vamos a la de la derecha. Pues, Doc, tengo entendido que después de un tiempo, digamos que se muestra diferente. Pues digamos que esto ya podría demostrar cronicidad, aparte, O cuando ya la también, sangre... sí, María, también, Un María. ACV hemorrágico. exacto, Exactamente. Ah, ¿Quién hay dijo bueno, eso? también. desplazamiento de la Exacto. línea media por ¿Quién dijo? compresión. ¿Quién dijo ACV hemorrágico? El punto para él. José Yepes. Un ACV hemorrágico, fíjate, yo pensé que María me lo iba a decir. Sí, es que yo lo iba a decir después, pero dijeron no es hemorrágico, pero sí lo iba a decir por el Es efecto de que masa tú que fuiste también la puede estar primera que me provocando. recordaste, el término de hiperdenso e hipodenso. Cuando ya hablé de lesiones brillantes, en ese momentico no me acordaba del término. Y tú me lo recordaste, hiperdensidad. El sangrado se ve brillante. Una tortica brillante aquí, ¿verdad? Aquí empezó, en uno de los cortes, ¿verdad? Empezó aquí, pequeño. Y por eso, pues esa es la ventaja de la tomografía, ¿no? Por corte, 24, 25 cortes. Y ahí te va diciendo de qué tamaño puede estar el daño, la hemorragia. Entonces, ¿cómo la describimos aquí? Hay simetría, correcto. Bueno, vamos a mirar esta. Hay simetría. El
el respeto de la tabla ósea con respecto al parénquima que le rodea. Desplazamiento de la línea media, Doc. Bueno, este man se me adelantó. Claro, ¿quién dijo eso? Argemiro. Argemiro ya ha leído tomografía por lo que veo. La tomografía del tío, pero si le dijiste lo que es, ¿no? Pero, ¿no? ¿Cómo? Si le dijiste al tío el diagnóstico, ¿cierto? Ah. El diagnóstico certero. Sí. Bueno, entonces miren. Diferenciación de sustancia blanca con gris. No hay ninguna diferenciación. Hay una lesión hiperdensa, brillante, que denota sangrado. Volcamiento de ese sangrado a los ventrículos. Miren que se ve brillante aquí y brillante acá. Desplazamiento de la línea media, hace efecto de masa, un sangrado es un coágulo. Totalmente de acuerdo. Fíjate que se pierde aquí esa línea media, se voltea hacia acá, hacia la izquierda. Un ACV hemorrágico, que ahí pues nosotros como médicos pues lo que nos resta es el control de las presiones, aplicar el protocolo en el cual se asegure la protección del encéfalo, es decir, mantener la presión arterial media, que ustedes saben los valores, mantener las glucometrías, ¿sí? No aplicar soluciones que aumenten el edema, porque esto produce inflamación y lo primero que te va a producir es edema cerebral. ¿Ya? ¿Qué podemos ponerle? Solución salina. Es lo más cercano a la osmolaridad sérica. Si usted empieza a poner sueros glucosados, aumenta el proceso inflamatorio, aumenta el edema cerebral. Entonces, mucho cuidado. Y me voy a la parte que decía Esteban, o bueno, Algemiro, no sé cuál de los dos, no lo recuerdo ahorita, en el tema del manejo, en el tema de diagnóstico. Ajá, profesor, pero entonces, ¿cómo yo sé si me llega a primer nivel un paciente que yo sospecho ACV? Como tú no tienes la posibilidad diagnóstica, tomográfica de diagnosticar si es un ACV isquémico o un ACV hemorrágico, haces protección cerebral. Es lo que puedes hacer allá. Ni se te ocurra ponerle anticoagulante o ASA, ¿verdad? Lo que comprometa su parte hematológica porque puedes empeorarlo. Y se los digo porque casos se han visto. Le ponen ASA y clopidogrel al paciente en primer nivel sin tener tomografía y le hace uno la tomografía acá y cipote, tontica así como está, bien bonita así como está aquí. Empeora la situación. Entonces, uno de los mandamientos del juramento hipocrático, no hacer daño. ¿Entendido? Entonces, la protección neurológica. Usted preocúpese por proteger el cerebro. ¿Cómo se protege? Mantener las glucometrías, mantener la presión arterial. Y mándelo porque hay que hacerle la tomografía. Y no pierde el tiempo porque hacia allá va enfocada esta charla. No pierde el tiempo si se trata de un ACV isquémico. Bueno, aquí una hemorragia subaracnoidea, fíjense que coge la forma, las lesiones hemorrágicas cogen la forma de esa capa, de la capa subaracnoidea. De esto me va a investigar la clasificación de las hemorragias subaracnoideas. Fisher, clasificación de Fisher. La tomografía computarizada es el recurso imagenológico, diagnóstico que más tenemos a la mano. Y es el gold standard de la clasificación del ACV o la determinación si estás ante un ACV isquémico o hemorrágico. Lo más importante aquí, en nuestro caso, es detectar las lesiones tempranas en caso de que sea un ACV isquémico para poder aplicar la terapia de trombólisis. Ante cualquier hallazgo de sangrado, la terapia trombolítica se contraindica. Entonces, este paciente, voy a volar por acá, aquí. Vamos a adelantar un poquito y después, bueno. Vamos a enfocarnos hacia el ACV isquémico. Ya ustedes saben que el hemorrágico, eso queda en manos del neurocirujano.
que en la mayoría de los casos espera que el paciente mejore, es un paciente que, si tiene una lesión como la que vimos, hay que intubarlo, hay que brindarle la protección cerebral, mejorar el tema del equilibrio ácido-base. Hay algunos que deciden, dependiendo de la severidad del cuadro, esperar a que se desinflame el cerebro para poder intervenir. Lo que sí podemos hacer nosotros, acá enfocándonos hacia el ACV isquémico, sí podemos hacer algo por el paciente y por salvar ese cerebro. ¿Ok? Ya el ACV hemorrágico se lo dejamos al neurocirujano. Ya se quedó en manos de este especialista. Nosotros como médicos de urgencia, cuando se trata de un ACV isquémico, sí podemos, gracias, ¿no? Sí podemos actuar y sí podemos ayudar a salvar ese cerebro. Entonces, chicos, en medicina y sobre todo en medicina de urgencias y en cuidado crítico o urgencia vital, vamos a ponerla así, en la urgencia vital, cuando usted esté en el servicio, piense siempre en esto. La primera hora de todo. La primera hora del infarto, que usted lo sospeche. La primera hora de la crisis hipertensiva tipo emergencia. La primera hora de la sepsis. La primera hora de los trastornos metabólicos. La primera hora del trauma. Lo que usted haga bien o deje de hacer bien en esa primera hora va a redundar en el pronóstico del paciente. Desde el primer nivel de atención. ¿Ok? Eso tiene que quedar claro. Y la recomendación mía para ustedes, ya les dije una, tiene que revisar con qué va a trabajar. Y la segunda, revise protocolos de atención de urgencia vital. ¿Ok? No solamente el soporte cardíaco básico y avanzado, sino de las demás patologías, porque no solamente le va a llegar pacientes en paro, no solamente le va a llegar eso, le va a llegar otras cosas. Y esa es la gama de cosas que le pueden llegar, de pacientes con esas patologías que le pueden llegar. Sepsis, emergencia hipertensiva, infarto agudo al miocardio, emergencias metabólicas, emergencias traumáticas. Y usted tiene que saber hacer las cosas de ese protocolo la primera hora, lo mejor posible. ¿Para qué? Para que cuando se vaya al segundo nivel, dada si es severo el caso, ¿verdad? Pues reciban un paciente ya más estabilizado y ya pues con menos complicaciones o con menos tendencia a complicarse. Este es un consejo que les doy. En este caso, usted cuando esté en su urgencia tiene que tener un equipo de respuesta temprana y eso para todo. Usted tiene que saber con quién está trabajando. Usted llegó y usted organiza su turno. Que el laringo esté con las baterías, que el carro de paro esté funcionando, tubos orotraqueales, la ampolla de adrenalina, la ampolla de amiodarodona, la solución salina, la destroza, ¿ya? Si tiene inotrópicos, pues sí, también. En un primer nivel también se pueden tener inotrópicos. Entonces, es ese equipo de respuesta temprana para todo, no solamente para el ACV ni para el soporte cardíaco, para todo. ¿A quién se aplica el código ACV? Pacientes entre 18 y 80 años, ni más ni menos. Presencia de síntomas focales, averiguar dentro de las preguntas que uno le hace al familiar en la anamnesis cómo era la calidad de vida de ese paciente, antecedentes de ese paciente, drogas que toma ese paciente, cirugías previas, trastornos metabólicos y el manejo que se le viene dando. Y esto sí es preponderantemente importante. Conocer el inicio de los síntomas. Usted tiene de 3 a 4.5 horas para aplicar la terapia trombolítica. Después de ese tiempo no pega, no sirve. Y el triage para este paciente siempre es un triage tipo 1. Este es un paciente que no da espera. Esto no lo va a poner usted a esperar, ¿no, señor? Triage 1.
Le hace la resolución 5596 del Ministerio de Protección Social. O perdón, del Ministerio de Salud de Colombia. Se llama eso. Entonces, y esto para todos los niveles, primer, segundo, tercer nivel, donde usted esté. El cubículo de atención para este paciente. Bueno, este paciente, vestirlo con ropa hospitalaria. Hay que quitarle la camisa, lo que la ropa que trae y ponerle la ropa hospitalaria, porque este es un paciente que en cualquier momento se te puede complicar. Entonces, ya tú lo tienes listo para lo que pueda suceder. ¿Ya? Con su batica puesta, si llegas a una parada cardíaca, etcétera. Cualquier cosa que pueda suceder, pues ya tú lo tienes listo, no tienes que estar quitando ropa. ¿Ya? Constantes vitales. Usted tiene que tener un servicio de reanimación de urgencia. Puesta ya en el servicio de reanimación, le coloca el monitor que le va a medir todas sus constantes vitales. La glucometría, por ahí lo mencionábamos, la importancia de la glucometría cuando lo recibe. ¿Ya? Primero, para asegurarse de que no hay un trastorno metabólico severo y que pueda estar ocasionando estos síntomas que tiene. Y segundo, para la neuroprotección. Pena en brazo no parético. El catéter central no es un procedimiento de urgencia, que quede claro. No nos vamos a demorar ni para reanimar, ni para un ACV. No, que no tiene que no se pudo conseguir vía. Bueno, ya en un caso extremo de que no se consiga vía y no, pues no se pueda canalizar paciente, bueno, ahí se piensa el aplicar o avanzar un catéter central, pero no es un procedimiento de urgencia. Lo que sí es urgencia es una vena periférica. Tomar una vía periférica, eso sí es urgente. La mejor osmolaridad parecida a plasma, la de solución salina 0.9%. Esto es un error que lo veo muy frecuente. Y usted tiene que darse cuenta de eso como médico. Usted tiene que estar pendiente de su paciente en todos los sentidos. Tomar esa vía en brazo no parético. ¿Por qué? Porque si usted toma la vía en un brazo parético, eso es un brazo que perdió, digamos que todo lo concerniente a, bueno, si nos referimos a la parte muscular, esa pequeña contracción en la que se mantiene el músculo en reposo, siempre el tono muscular se pierde. Se pierde el estímulo nervioso y por tanto se pierde el estímulo nervioso a nivel vascular. Entonces, si yo meto una aguja ahí y si meto un germen, ¿qué puede pasar? De aquellos mecanismos en los cuales el mismo organismo se defiende para que ese germen salga o luchar contra ese germen, están hacia abajo, están en ceros. Por tanto, este paciente, si usted lo canaliza en el brazo parético, se puede producir una flebitis y de ahí una infección y de ahí para adelante se le complica. Ojo con eso. Aplicar el examen físico, las preguntas pertinentes, aplicar escala de Niche, calcular más o menos un peso, porque esto lo voy a requerir para la aplicación de la dosis de alteplasa. Los laboratorios de rutina, hemograma, BUN, creatinina, sodio, potasio, calcio, cloro, glicemia, aunque ya le tomaste una glucometría, pero tomarle la glicemia también. Y no se les olvide un examen para este tema cardiovascular y cerebrovascular, que ya lo dije, ¿cuál es el examen imagenológico que se manda? Antes de la tomografía o después de la tomografía, porque aquí es más importante la tomografía. Una RX de tórax. No se les olvide nunca. Gold standard para el diagnóstico TAC de cráneo simple. Mirar la lista de chequeo, pero la vamos a ver, los criterios de exclusión y si la saturación está por debajo del 92%, colocarle su canulita de oxígeno, que nos da una concentración del 32% de oxígeno. Si tú estás en un primer nivel, ¿cómo puedes ayudar a que este código ACV se lleve de manera efectiva? Hacer todo esto que como lo dijimos aquí.
hasta lo que esté a tu alcance, ¿cierto? En ese primer nivel tú debes aplicar la escala de Nice también, que ahorita la vamos a ver. Y le puedes pedir unos exámenes mientras sale la remisión, hemograma, creatinina. Hacerle la neuroprotensión, tomarle la vía y bueno, la tomografía en ese caso no, porque no es un examen de primer nivel. Hay que mandarlo para el segundo nivel. Haces tu remisión, te vuelves un Gabriel García Márquez ahí en tu remisión, explicando todos los eventos, la hora a la hora que inició el evento, ¿verdad? Los síntomas que presentó el paciente, la hora en la que se iniciaron esos eventos, importantísimo, y remitirlo. Si el Glasgow está en menos de 8/15, y algunos hablan de 10/15, intúbelo. Por el riesgo de broncoaspiración, porque este paciente, por el tema de estar sufriendo una enfermedad cerebrovascular, se pueden comprometer los centros respiratorios y terminar en un proceso broncoaspirativo, una neumonía broncoaspirativa. Asegure vía aérea, tubo y remita. Este paciente usted tiene que acompañarlo. El médico tiene que acompañar a este paciente, no lo puede mandar con el auxiliar, no cometan ese error. Es un paciente de urgencia vital. Bueno, entonces te hizo su remisión y la remisión la recibe el médico de segundo nivel. Y para evitar las barreras de la atención, ¿qué es lo ideal? Y por eso es que se debe montar protocolo de ACV en el segundo y tercer nivel. Se recibe la historia, la remisión, se la mandó por fax, por WhatsApp, por qué sé yo. O sea, total que ya saben que el paciente va para allá, a ese segundo nivel. ¿Qué debe hacer el médico? De REA o el que hace el triage. Pues como tú le enviaste esa carta, él lee todo lo que tú dijiste ahí y él va a abrir una prehistoria clínica, ¿verdad? Para evitar todos esos temas administrativos que hacen que se demore más la atención del paciente. Eso es una barrera de la atención. Tema administrativo, que es la gran barrera de nuestro sistema de salud. Entonces, ese médico debe abrir la historia clínica ya en el segundo nivel, debe haber llamado ya al técnico de rayos X, o al técnico de tomografía, perdón, casi siempre son los de rayos X. En algunas instituciones, hay unos que son ya de tomografía como tal, debe estar allí ya cuando llegue el paciente e ir solicitando la tomografía, que esté cargada ya para evitar el tema administrativo de que se demoró, de que no la facturaron, de que no sé qué, ya debe estar eso listo para cuando llegue el paciente. Llegó el paciente, a los 10 minutos, perdón, en 10 minutos debes hacer la evaluación inicial, diagnósticos diferenciales, aplicar escala de Nice y solicitar los laboratorios pertinentes, que ya lo dije cuáles son. Tomografía, a los 25 minutos ya debe estar hecha. A los 45 ya debe tener lectura. En este sentido, de pronto si tuviste la tomografía y no te pareció, uno se acompaña. Si tú estás en un segundo nivel, ¿verdad? Como debe ser, debe haber un internista. Probablemente hay un neurólogo, un neurocirujano, probablemente. Segundo y tercer nivel. Hay segundos niveles que ofrecen tercer nivel, el servicio de tercer nivel. Lo que te quiero decir es que te acompañes. ¿Ya? Toma la decisión acompañar. El radiólogo debe dar esa lectura, está obligado a dar esa lectura a los 45 minutos, porque esto es un caso de urgencia crítica. Pero uno, por el colegaje y todas las cosas, yo pues mejor prefiero a que te le pegues la llamadita al radiólogo, porque muchas instituciones hacen teleradiología. ¿Ya? El tipo está en Bogotá, lo contrataron, pero está en Bogotá y él la lee allá y manda la lectura. No es necesario que esté presencialmente en la institución. Eso era antes, que tenía que ir radiólogo y leerla ya, no, y ahora se la manda, la hace, y le hace la lectura y listo, ya tienes una lectura oficial por el radiólogo. ¿Ok? Entonces, más bien, antes que pelear con el radiólogo, más bien me hago amigo de él y lo llamo, mire, doctor, lo que pasa es que tengo este caso así, así, asado, y necesito un diagnóstico para poder tomar una decisión. ¿Listo?
a la hora debe tener trombolitis. Acuérdate que tienes hasta las 4 horas y media debe iniciar los síntomas para hacer trombolisis. Aplicamos neuroprotección, miramos cómo está la glicemia y cómo está la presión arterial. Entonces reconocemos el evento cuando llegue, hacemos diagnósticos diferenciales. Importante desde cuándo iniciaron los síntomas. Aplico escala de Nish, tomografía, EKG, laboratorios de rigor. Aplicamos lista de chequeo y ahí sí lo tenemos listo para aplicarle la trombólisis. En la escala de Nish, ¿qué pretende? Evalúa sistemáticamente toda la parte neurológica. Nos dice qué grado de compromiso puede tener, ¿verdad? Nos puede decir cuál puede ser la localización del vaso ocluido. Nos ayuda a tomar ¿cómo es que se llama? La decisión de una terapia avanzada como es la trombólisis. Y los médicos de urgencia debemos estar entrenados para aplicarla y para tomar la decisión. Pero como siempre te he dicho, acompáñate de los especialistas, de tus compañeros con más experiencia, valga la redundancia, para tomar la decisión. Esta es la escala de Nish, donde mide nivel de conciencia, parecias en extremidades, el lenguaje, ¿ok? Y la extinción, negligencia o inatención. Fíjate que te da unos números donde tú dices qué presenta el paciente. Esto no se lleva más de 5 minutos. El estudio recomendado, tomografía. Sí. Si hay Va. centros de gran nivel que tienen resonancia, pues mucho mejor la resonancia. Pero como la tomografía es lo que más tenemos, es el recurso que más tenemos, entonces tomografía. Dime, María. Sí, con respecto a la importancia de lo que sería la escala NIS, normalmente nosotros pues la hacemos porque esto nos recomienda un puntaje y es que para nosotros comenzar pues la terapia como tal, la terapia trombolítica, perdón, vamos a tener en cuenta que el puntaje debe ser mayor a 4 y menor a 25. Por debajo de esto no se hace y por encima de 25 tampoco se Perfecto. realiza. Fue algo que se me pasó a mencionar, sí, señorita. El puntaje debes tenerlo en cuenta para indicar terapia trombolítica. Así como dijo ella, entre 4 y 25. Menos de 4 no, porque no representa una lesión de gran importancia. Y mayor de 25, porque sí representa una lesión de gran importancia, una lesión compleja que puede terminar en transformación hemorrágica y podemos empeorar el cuadro. Y acuérdense de la edad, ¿no? 18, 80 años. 18 porque según la OMS, el pediátrico es hasta los 18, ¿cierto? Y de 18 en adelante y 18 para abajo es paciente pediátrico. Pertenece al pediatra, si no lo debe ver el internista. ¿Ok? Y hasta pues porque pues, sin mencionar las comorbilidades, pues ya una persona en la 9ª década de la vida, pues los vasos sanguíneos, como les dije a ustedes, uno sufre más o se envejece más por los vasos sanguíneos, principalmente por las arterias. Y ya no sería una terapia beneficiosa, sino una terapia que pueda perjudicar más al paciente, a pesar de que esté dentro del periodo de ventana. ¿Ya? Entonces no se indica por eso, porque puede causar más daño que beneficio. Muy bien, María. Te gano el puntito. Bueno, entonces los exámenes que ya sabemos. En los estudios imagenológicos, el gold standard, el TAC cerebral simple, podemos encontrar signos sutiles de isquemia cuando está empezando, porque hay que también tener en cuenta que a veces no hay en la tomografía cambios sugestivos o cambios que uno dice, bueno, esto es un ACV isquémico en evolución. ¿Ya? Puede ser hasta normal, pero ¿qué se hace en esos casos? Bueno, vamos a mirar ahorita. Cuando hay signos sutiles de isquemia, como borramiento de la ínsula, esto que les dije, pérdida de la diferenciación córtico-subcortical y borramiento de los ganglios basales, entonces indicamos terapia trombolítica.
Si hay signos de transformación hemorrágica, se suspende cualquier posibilidad de hacer terapia trombolítica porque podemos empeorar el cuadro. Aquí no sería hipodensidad, sino hiperdensidad, con efecto de masa. Bueno, anatómicamente los territorios vasculares de las arterias cerebrales, ahí vemos la media, la cerebral media, la anterior y la posterior. Entonces, en resumen, paciente con stroke isquémico agudo que esté entre 18 y 80 años, cuyo periodo de inicio del stroke sea de 3 a 4.5 horas. Y aquí una consideración importante. Le hicimos la tomografía, pero no vimos daños, y inclusive el mismo radiólogo lo reportó que no había daño cerebral aparente. Pero si el paciente persiste por más de 30 minutos con los síntomas de disartria, de afasia, de pérdida de la fuerza muscular a nivel brachiocrural o una monoparesia, hay que aplicarle terapia trombolítica con la escala de Nice y con los criterios de exclusión. ¿Ok? Entonces, sí se hace la terapia trombolítica cuando los síntomas son más de 30 minutos sin mejoría y la tomografía puede estar normal. ¿A quién no se le hace terapia trombolítica? Paciente que convulsiona, y hay que preguntar ese antecedente. Antecedentes de trauma craneoencefálico severo o cirugía mayor los últimos 4 meses. Uso de anticoagulación. Hemorragia intracraneal ya pues, confirmada. Si no conoces a qué hora empezaron los síntomas, ni se te ocurre. Síntomas que mejoran rápidamente, o sea, antes de los 30 minutos. Con tomografía normal no se aplica terapia trombolítica. Y como dijo María, el NIS mayor a 25 también se contraindica terapia trombolítica por las razones que ya dijimos. Otros criterios: plaquetas menores a 100.000 o la alta posibilidad de sangrado, antecedentes de un ACV con diabetes. Acuérdense de los daños vasculares que produce la diabetes. Presión arterial mayor de 180, 110 y glucosa menor de 50 y mayor a 400. Hay que hacer protección neurológica, mejorando la tensión arterial media y mejorando los niveles de glucosa. Cualquier signo de hemorragia, nada, no se hace trombólisis. Uso de anticoagulantes, ya lo dijimos, tanto orales como inyectados. Otros desórdenes de la coagulación, sospecha de disensión aórtica. ¿Cómo se usa la alteplasa? Listo, se la vas a aplicar, pero este paciente tienes que tenerlo monitorizado. Ya, debe continuar monitorizado. Al ladito el carro de paro, por lo que puede ocurrir, ¿verdad? Y conectado a un monitor que te registre las constantes vitales, la saturación y el EKG, ya, el trazado electrocardiográfico. Dosis de 0.9 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, si el paciente pesa 100 kilos, multiplicamos 0.9%, da 90. Pasa el 10% en bolo inicial, o sea, el 10% de 90 es 9. Se pasan 9 miligramos iniciales y el resto, los 81, en 1 hora. Hay unas opciones, hay una opción que es la streptopinasa, por si no tienes disponible la alteplasa. Y por eso es que a veces uno no puede desechar del todo la medicina clásica, la medicina que uno usaba antes. Hay fármacos que entran en desuso por diversas razones, pero en temas de vida y muerte, pues si no tienes más opciones, pues a pesar de los efectos colaterales hay que hacer uso de ellos.
porque es la vida del paciente. Y tienes que hacer algo. La streptokinasa, ampolla de 1.500.000 unidades, se disuelve en 100 cc de suero fisiológico o destroza y se pasa en 1 hora. Igualmente tienes que tener al paciente monitorizado, tienes que estar tú allí con el paciente, al pie del paciente, hacerle un electro antes y un electro después. ¿Preguntas? Doc, más que todo un aporte. Sí. Tengo entendido que pues cuando los pacientes, usted fue muy enfático en la parte de que, bueno, tenemos que tener en cuenta el inicio de los síntomas, desde el primer momento, desde pues cuánto Sí. tiempo transcurrió hasta que el paciente llegó. Pero existen otros, criterios que también se manejan para extender, digamos que la terapéutica para otros pacientes, como lo sería pues el Wake Up Trial, que es un estudio que nos pues da una vista a los pacientes que están dormidos y presentan la alteración, digamos que sí, el ACV. Y para eso, pues, nos dicen que tenemos que tener muy en cuenta la imagenología a partir de las 4 horas, que ya es cuando se empiezan a demostrar lesiones en la parte imagenológica. Y pues tener en cuenta que la lesión debe estar en estado hiperagudo. Y por otra parte, nos plantean una trombolisis entre las 4.5 y las 9 horas, que ya son criterios bastante extendidos, donde también evalúan pues la parte de la NIS y también entraría como que a evaluar otra parte de una escala llamada ranking, que es que el paciente deba tener criterios muy bajos, es decir, un estado de conciencia poco alterado también, o cualquier otro de los cualquier otro de los síntomas focales que presente el paciente. Y pues dependiendo de eso, más los imagenológicos, vamos a ver que así pues si podemos tratarlo o no podemos tratarlo. Y por otra parte, Doc, algo que también me pareció muy importante destacar de todo esto es la parte del ataque isquémico transitorio. Y es pues uno de los, digamos que conceptos que hoy por hoy se están tratando, y es el hecho de que, bueno, nosotros estamos frente a un paciente que sí sufrió un ataque, pero pues notablemente, pues donde se disminuye el flujo sanguíneo, donde se corta el flujo sanguíneo temporalmente, pero no hay ningún tipo de lesión. Entonces los síntomas vuelven y en las 24 horas, en las primeras 24 horas, ya el paciente no tiene absolutamente nada. Esto se debería constatar con la parte imagenológica y pues con los síntomas y signos que tenga nuestro paciente. Y por otra parte, para evaluar esto mismo, este AIT, existe una escala que se llama ABC D2, donde pues nos incluyen los factores de riesgo y todo esto para ver si el paciente tiene más predisposición para sufrir otro tipo de evento como este. Y yo creo que ya. Gracias, bravo, muy bien. Bueno, adelante, Esteban. Quería hacer un pequeño aporte y también dentro de todos esos criterios de exclusiones de los cuales se estaban hablando, hay algo que yo consideraría un riesgo de exclusión relativo y está más que todo relacionado con la parte de la tomografía, porque existe una escala que se llama la escala ASPECT, que básicamente lo que hace es dividir al cerebro en 10 regiones y dependiendo del número de regiones afectadas por la isquemia, entonces esto va a ser un criterio para elegir ya sea entre trombectomía mecánica y también trombólisis. Entonces, mientras más regiones estén afectadas, entonces se prefiere hacer trombólisis, mientras que menos regiones se encuentran afectadas, es más preferible la trombectomía. Solamente, bueno, ahí como aporte. Muy bien. Sí, anteriormente, sí. Continúa, sí. Para complementar un poquito la parte que estaba comentando Laura, lo del AIT con el ABCD2, que sobre todo lo importante aquí es que nosotros sepamos qué tan alto es el riesgo con nuestros pacientes, porque muchas veces pensamos que si los síntomas ya no están, ya todo se solucionó. Y no es así. Entonces la aplicabilidad de esa escala sobre todo va a que nosotros qué medida podemos tomar para reducir el riesgo y que tenga un ACV isquémico en este caso. Es decir, darle terapia antiagregante al paciente y de acuerdo a qué tan alto es el riesgo se le puede dar ACE monoterapia o la combinación con clopidogrel también. Y la parte de lo que estuvo comentando Laura, de que cada vez surgen más estudios para extender la parte de
la trombolisis después de las 4.5 horas. Hay un estudio también que evalúa cuando el cuando el ACV se presenta al amanecer o cuando no tenemos la hora clara del paciente. Y este estudio básicamente lo que hizo relacionar fue el puntaje NIS y la edad del paciente. Y de acuerdo a eso consideraba si el paciente se beneficiaba o no de la trombolisis después de las 4.5 horas. Muy bien. Me habló Esteban y ahorita me habló José Yepes. José. Bueno, ¿alguien más? Sí. Ah, bueno, María. No, pues complementando con lo que dijo José Manuel, ahora de la terapia que se brinda de manera secundaria, yo creo que eso lo estaba pues usted diciendo al principio, cuando uno decide hacer como que una intervención, digamos que primaria en los factores que pudieron ser desencadenantes como la presión, la diabetes, todo ese tipo de cosas. Pero como medida secundaria, sí, darle las terapias que dijo nuestro paciente con ASA o a nuestro compañero con ASA o con copidogrel. Y también, pues, tener en cuenta que no solamente es eso, sino también volver a cuáles fueron los desencadenantes. O sea, si el paciente entró con una crisis hipertensiva, pues tenemos que o ajustar la dosis de nuestros medicamentos o pues darle la terapia que realmente necesita nuestro paciente. Y si es así, pues con cada uno de los desencadenantes. Eso haciendo como que, sí, la parte secundaria, la intervención secundaria que se le da a nuestro paciente luego del episodio del ACV. Muy bien. Hombre, gracias por sus aportes. Importantísimo. Si ven lo bonito que es compartir lo nuevo, ¿verdad? Porque ustedes me están hablando de terapias nuevas, en lo que más se ha avanzado en el tema del ACV, con la experiencia en nuestro medio. Indudablemente que el uso de las tecnologías avanzadas en las terapias de todo tipo, y en este caso en la prevención y en la protección del cerebro ante el daño isquémico, el hablar de la prolongación del tiempo, ¿verdad?, de espera o del tiempo de periodo de ventana más bien, depende de esos factores, ¿verdad?, en los que podamos contar con los recursos tecnológicos. Muy seguramente en nuestras grandes ciudades de Colombia pues ya se estará aplicando este tipo de terapias para poder elongar ese periodo de ventana y no decir definitivamente que tenemos hasta las 4.5 horas, que sí se puede hacer algo después de eso. Y poder aportar, ¿verdad? Poder aportarle al paciente esa protección a su cerebro y evitar que se siga el daño isquémico. Sí, sí fui muy enfático en el tema de las 4.5 horas, enfocándonos a nuestro medio, a las dificultades tecnológicas que ustedes saben que existen y que definitivamente pues tenemos que adaptarnos a esas dificultades de tipo tecnológico, de tipo de comunicación, ¿verdad? En ese afán de brindarle el mejor de los recursos, primero nosotros, como médicos, como científicos, y segundo, los recursos tecnológicos que tengamos, que incluye las pruebas diagnósticas y el uso de fármacos. Es importante pues conocer hasta dónde se ha avanzado en este tipo de patología, en la manera de salvar al paciente de que siga avanzando su isquemia y producirle más daño neurológico y perder esas capacidades, ¿no? Porque al fin y al cabo el paciente es el que pierde capacidades motrices, capacidades de comunicación, capacidad de producción, ¿verdad? Y es un paciente que va a costarle a todo el mundo, va a costarle al sistema de salud, va a costarle a la familia y va a costarle a él mismo. Entonces tenemos que mirar toda esa integralidad. Sí, están estas terapias avanzadas, como les digo, que muy seguramente ya se estarán aplicando en las grandes ciudades del país, pero bueno, tenemos que tener en cuenta pues la capacidad de recursos que tenemos
y pues ceñirnos a lo que tenemos, ¿cierto? El municipio más lejano de un segundo nivel en nuestro departamento queda más o menos ¿cuántos? 4 o 6 horas, San Marcos, ¿cierto? Bueno, no sé cuál es el que queda más lejos, creo que es San Marcos o estos municipios que quedan por la Mojana Sucreña. Ahí hay un segundo nivel. Hasta momentos no sabría qué condiciones está ese segundo nivel. Sé que no cuentan con tomografía y por ende pues tienen que mandar al paciente para acá. Municipios que queden a menos de 4 horas, ¿cierto? O a menos de 3 horas, tenemos esa posibilidad de aplicar todo este protocolo porque ese es el recurso que tenemos. Remitirlo a una ciudad como Barranquilla, Bogotá o Medellín, primero implica que se autorice a este paciente para la remisión. La disponibilidad, perdón, que tenga la EPS en conseguirle la remisión, ¿verdad? Y uno quisiera que todos estos eventos se manejaran de esa manera que ustedes lo han dicho, que lo han investigado. Uno quisiera que fuera así. Y ojalá que fuera así. Todo con el ánimo pues de sacar al paciente adelante. Pero desafortunadamente pues no tenemos esa tecnología a la mano todos y debemos echar mano de lo que sí tenemos. Entonces, eso es una de las recomendaciones que les doy. Mirar qué tipo de recursos contamos en nuestro medio y así pues adaptarnos a esos recursos que tenemos y a aplicar el protocolo, pero adaptado a ese medio. El tema de prevención secundaria, bueno, yo esa parte la tenía por allí consignada en una de las presentaciones, pero como les digo, el enfoque más que todo de esto es el tema del abordaje del ACV isquémico en sus inicios. Dentro de la prevención secundaria, sí, primaria y secundaria, está el manejo del paciente ambulatoriamente hablando, el uso de los recursos que tenemos en nuestro sistema de salud, como es el control de este paciente por parte facultativo cada 3 meses, ordenarle sus exámenes cada 6 meses, que lo ve el internista cada 6 meses también. El médico general lo ve cada 3 meses, el internista cada 6 y el cardiólogo cada año. Y dentro del protocolo de manejo de estos pacientes crónicos está la solicitud de los laboratorios de manera periódica, que incluye un hemograma, perfil lipídico, pruebas de función renal, ¿sí? La microalbuminuria, todo ello con el ánimo de que el paciente llegue hasta allá, o sea, no haga esa complicación de una emergencia hipertensiva, no haga una complicación de una enfermedad renal aguda, que no haga una complicación de un SB isquémico o hemorrágico en el peor de los casos. El sistema de salud colombiano está diseñado para eso. El tema es el siguiente: la manera en que se aplica ese recurso. Entonces, el mensaje con todo esto que le estoy diciendo es que hay que adaptarse a los recursos con los que contamos realmente. Ojalá todo se diera así. Con toda la tecnología, que los recursos de un país deberían ser mayormente para salud y educación, y no para la guerra y para otras cosas que no son salud y educación. Y que no se los roben. Precisamente para eso, para todo lo que aquí acabamos de consignar, para todo lo que ustedes investigaron. Entonces yo los felicito, así es. Así es, hay cosas que no son definitivas, pero para la aplicación aquí, en cuanto a recursos que tenemos, debemos adaptar. Debemos adaptar. Bueno, no sé si tengan alguna otra intervención. Cristian, ¿tienes algo que decir? O alguno de ustedes tiene algo que decir. Parece que a Cristian no le funciona el micrófono. Bueno, vamos a dejar aquí.
Profe, él escribió. ¿Ah, le escribió? Escribió en el chat. Vamos a dejar de compartir. Bueno. Sí, por aquí veo algo en el chat. Vamos a dejar de grabar. Muchas gracias, profe y compañeros. Buena presentación. Tengo problemas con el micrófono. Listo. Eso, bueno, me los mandas ahorita. A mí también. Yo tengo que leer también. Tengo que actualizarme. Tiempo de cerebro. Sí, señor. Bueno. Yo les comparto el link, porque todo esto lo estoy subiendo a YouTube. Todo lo que estamos hablando aquí, algunas que ya he hecho con los compañeros anteriores. Y bueno, agradecido por sus intervenciones. Espero que continúen así, no solamente ahora, sino el resto de sus días. El resto de, perdón, eso suena muy tétrico. El resto de su vida. Sean tan aplicaditos así, a actualizarse, porque, como les digo, hay que aprender y desaprender. Entonces, tengan ese espíritu investigativo siempre, aprendan, ¿verdad? Lean lo último, ya, que esa es la mejor manera de tratar a nuestros pacientes. Bueno, muchísimas gracias, Barreto. Nos vemos. Estamos pendientes. Te invito a otra de nuestras intervenciones aquí. Como te das cuenta, este es un grupo muy piloso. Y eso es lo importante, que yo aprendí bastante hoy aquí. Ayer, el aporte de lado y lado. Esto es un feedback. Esto no es que el profesor dice, esto es de lado y lado. Listo, nos vemos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de la práctica. Chicos, ¿ustedes tienen algún día, a excepción del viernes y el miércoles, para por lo menos iniciar el soporte cardíaco básico? ¿Tienen alguna hora disponible que no sea en la mañana? O mejor dicho, que sea disponible después de 12. Doctor, nosotros mañana tenemos una práctica con el doctor José Nusi. Excelente. Entonces, creo que lo pertinente es que cuadremos el horario con él, porque con él lo tenemos embolatado, y de ahí vemos qué espacio tenemos y le comentamos a usted. Me parece formidable. Bueno, aprovechen ese docente que es de lo mejor que ha entrado aquí. Listo, Doctor Otero es muy presto a enseñar lo que sabe, y ese tipo sabe bastante. Oyeron, entonces aprovechenlo. Este grupo me ha gustado mucho y se los digo, porque participan todos y me traen información nueva. Ya, yo aprendo de ustedes también. Ustedes no creen que el docente no aprende de ustedes también. Entonces, espero que sigan así de pilosos y vamos a seguir. Esto lo motiva a uno como docente también. Entonces, la parte práctica es un 50% de esta subrotación, como les digo. Bueno, aprovechar el tema del laboratorio, el hospital simulado, que la ventaja es que no se nos muere ninguno, pero aprovechamos esa parte práctica. Y lo que más me interesa a mí de ustedes, de estas rotaciones que van pasando, es que aprendan el soporte cardíaco básico y avanzado y aprendan a aplicar el código azul. ¿Ok? Bueno, nos vemos. Perfecto. Muchas gracias. Listo, doctor. Muy bien, muchas Pase bien, gracias a doctor. todos. Doctor. Que estén muy bien. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.